¿qué tal, jóvenes mentes del mañana? Bienvenidos a una clase más con Beto Einstein. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de geometría y el tema a ver hoy es ángulos internos de un triángulo. Así que comencemos. Lo primero que debemos recordar es la definición de ángulo. Sabemos que un ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas con un origen común, llamado vértice. Posteriormente debemos de recordar cómo se clasifican los triángulos. Sabemos que los triángulos se clasifican de dos maneras distintas. Una según la longitud de sus lados, en donde tenemos el triángulo equilátero, el triángulo isósceles, tenemos el triángulo escaleno. Sabemos que el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. El triángulo isósceles tiene la característica de que tiene dos lados iguales y un lado desigual. Y sabemos que el triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados diferentes. Ahora, los triángulos también se pueden clasificar según propiedades de sus ángulos. La primera propiedad que tenemos es si posee un ángulo recto, es decir, si posee un ángulo de 90 grados. A los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados les vamos a llamar triángulos rectángulos. También tenemos el acutángulo, que se caracteriza por tener tres ángulos agudos. Como recordarás, los ángulos agudos son aquellos que valen más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Y por último tenemos el obtusángulo, que tiene como característica tener un ángulo obtuso. Y como recordarás, un ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Todos los triángulos, sea equilátero, sea isósceles, sea escaleno, sea rectángulo, sea acutángulo o sea obtusángulo, respetan el siguiente teorema de la geometría, más específicamente de la trigonometría, el cual nos dice lo siguiente. Teorema de los ángulos internos de un triángulo. Para todo triángulo siempre se cumple que la suma de sus ángulos internos suman 180 grados. Y esto es muy importante porque lo utilizarás en muchos de tus cursos más adelante. Siempre la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo da 180 grados. Bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Calcular el valor del ángulo B en el siguiente triángulo. Tengo un triángulo donde uno de sus ángulos vale 80 grados, otro de sus ángulos vale 60 grados y el otro ángulo lo desconozco. ¿Cómo lo vamos a calcular? Yo sé que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, el que sea, siempre, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe dar 180 grados. Entonces, si yo sumara estos tres ángulos, la suma me debería de dar 180. Entonces, el ángulo B que no tengo, más este ángulo que vale 80 grados, más este otro ángulo que vale 60 grados, debería de dar 180 grados. Y eso nos da una ecuación de primer grado. Entonces, vamos a ver, 80 grados y 60 grados, lo sumamos, nos daría 140 grados. Es igual a 180. Ahora, este 140 está sumando. ¿Cómo pasaría del otro lado? Restando. Significa que el ángulo B sería 180 grados menos 140 grados. Por lo tanto, B sería igual 180 menos 140, nos daría 40 grados. Otra manera muy sencilla hubiera sido sumar estos, ver que daba 140 y ver cuánto le falta a 140 para poder llegar a los 180 grados. Bien, vamos ahora con el siguiente ejemplo. Dice, calcular el valor del ángulo A en el siguiente triángulo.
Ahora tenemos un triángulo muy particular, que es el triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica básica del triángulo rectángulo? Que el triángulo rectángulo va a poseer un ángulo de 90 grados. Por este simbolito yo me doy cuenta que es un ángulo de 90 grados. Por eso de ahí la deducción de que es un triángulo rectángulo. Ahora bien, me piden determinar el valor de este ángulo A. Y yo aquí tengo que el ángulo B vale 30 grados. Entonces, sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces sustituimos. El ángulo A pues no lo tengo. Entonces le voy a poner A más el valor del ángulo B, que son 30 grados. Y el ángulo C no aparece como tal los 90 grados. Pero como me están indicando con ese simbolito, yo sé que es un ángulo recto. Y sé que un ángulo recto, ¿sale? Que es como una L, más o menos, vale 90 grados. Entonces yo puedo poner aquí más 90 grados. Eso va a ser igual a 180. Entonces, tenemos una ecuación de primer grado. Vamos a resolverla. A más 30 grados más 90 grados nos daría 120 grados. Es igual a 180 grados. 120 está sumando. ¿Cómo pasa del otro lado? Restando. Entonces A es igual a 180 grados menos 120 grados. Es decir, A es igual a 60 grados. La otra manera, y quizás más directa de haber resuelto esto, era sumar directamente los 90 de aquí con los 30 de acá, que nos da los 120, y decir cuánto le falta a 120 para llegar a los 180, y nos daría 60 grados.